Buenos días y que el Señor les bendiga. Es un honor, un placer grande para mí poder estar aquí con ustedes. Un domingo más compartiendo, ¿no es cierto?, el precioso consejo de Dios. Hoy día terminamos el capítulo 4, ¿no es cierto?, y terminamos todo lo que tiene que ver con la fe. Ese es como el gran título, ¿no es cierto?, de los primeros 4 capítulos de Romanos, la justicia de Dios revelada por la fe. Como dice Pablo, por la fe, ¿no es cierto?, y por la gracia es que se nos revela, ¿no es cierto?, la justicia de Dios. Bueno, el título de nuestro mensaje es por fe y no por vista. Es por fe y no por vista. Y vayamos obviamente a los versículos. Espero que cada uno tenga su hoja de aplicación, ¿no es cierto?, para responder algunas preguntas. El versículo 18 dice: Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. ¿De quién está hablando el apóstol Pablo aquí? Está hablando de Abraham, el padre Abraham. Y el propósito de por qué Pablo está hablando aquí de Abraham es porque Pablo está invitando a la iglesia de Roma, ¿no es cierto?, compuesta por judíos y no judíos, a que vivan por la fe, a que vivan por medio de la fe. De que no es necesario vivir con los ojos abiertos, ¿no es cierto?, en el diario vivir, porque a veces podemos estar con los ojos abiertos en el diario vivir con la luz del día y no ver las cosas, y no ver la verdad, y no ver la realidad. Por eso necesitamos, ¿no es cierto?, los ojos de la fe. Necesitamos la lámpara de la fe. Y lo que el apóstol Pablo aquí está diciendo es de que cuando Abraham, ¿no es cierto?, le creyó a Dios, Abraham creyó en esperanza contra esperanza, es decir, obstáculo tras obstáculo, dificultad tras dificultad, problema tras problema, desafío tras desafío. Eso significa esperanza contra esperanza. Pablo dice, no la tuvo fácil, ¿no es cierto?, Abraham. Usted puede leer la historia de Abraham desde el capítulo 12 de Génesis en adelante, especialmente el capítulo 18, 19, 20. Ahí usted lee toda esta historia cuando Dios llama, ¿no es cierto?, a Abraham. Pero Pablo aquí dice que Abraham creyó en contra de conflicto tras conflicto, en contra de desacuerdo tras desacuerdo, en contra de lucha tras lucha, dificultad tras dificultad. Entre medio de los tropezones, en medio de las caídas, este hombre, ¿no es cierto?, decidió creer. Y ese es el propósito, que nosotros en conflicto tras conflicto, entre lucha tras lucha, en dificultad tras dificultad, entre tormenta de la vida y viene otra tormenta de la vida y viene otra crisis y viene otro problema, pues en medio de todas estas cosas tenemos que seguir creyendo. Es lo que dice el apóstol Pablo. Abraham creyó en esperanza contra esperanza, entonces la iglesia debe de también creerle a Dios en esperanza contra esperanza. Entre lucha y conflicto y desafío y enfermedad y dificultad y escasez y abundancia, da lo mismo. El factor común es el mismo: creer. Versículo 19. Y no se debilitó en la fe, obviamente Abraham, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. A la esterilidad tampoco de la matriz de Sara no se debilitó su fe. Dios llama a Abraham y le dice a Abraham: yo te voy a dar un hijo. Un hombre de 75 años, con una esposa que nunca había tenido hijos y que tenía más o menos la edad de él, y nunca tampoco había tenido hijos. ¿Y cómo es posible que Dios me va a dar hijos? ¿Cómo Dios me va a dar un hijo a los 75 años? ¿Cómo Dios le va a dar un hijo a Sara, que nació ya, no se sabe la enfermedad de Sara, simplemente el versículo dice vientre estéril, era estéril, no podía tener hijos? Y en la antigüedad, la persona o la familia o la mujer que no podía tener hijos, especialmente en la cultura hebrea, era como una deshonra, era como un desprestigio. Dios mío, no puedo tener hijos. No voy a tener herencia, no voy a multiplicar, no voy a ser bendecido, no voy a ser fructífero, no voy a cumplir el mandato de Dios. El no tener hijos era complicado. Entonces había una tristeza en el corazón de Abraham por no haber tenido hijos, por ser ya un hombre viejo y sin hijos. De hecho, si usted va al capítulo 19 o 20, Abraham le dice a Dios: este criado
que ni siquiera es de mi pueblo, este peón o este sirviente o este esclavo o este trabajador mío, porque Abraham era un hombre rico, con muchas tierras, con mucho ganado, este va a heredar todo lo que tengo, que no tengo hijos. Dice en uno de los versículos en Génesis. Ponga atención a este dato. Abraham tenía 75 años cuando fue llamado, tenía 86 años cuando se le metió el diablo en la cabeza y le dijo, ¿no es cierto?, a la mujer, a Sara, se le metió el diablo en la cabeza y le dice, acuéstate con esta mujer esclava para que la embaraces y ella me dé un hijo y así pueda consolar mi tristeza de no tener hijos. Una locura. Una locura. De allí nace Ismael, ¿no es cierto?, que según los estudiosos y las líneas bíblicas y las interpretaciones teológicas, de allí viene la descendencia musulmana, y por eso la descendencia musulmana persigue tanto a los cristianos, porque ya hay una herencia, ¿no es cierto?, desde antes entre Ismael, que representa, ¿no es cierto?, la esclavitud, persiguiendo, ¿no es cierto?, a Isaac, que es la bendición de Dios. Entonces es como lo malo contra lo bueno peleando, pero son interpretaciones, ya son posturas. Aquí usted no tiene que creer eso. Pero muchos dicen y aseguran que los musulmanes descienden de Ismael y por eso odian tanto. De hecho, ayer en la noche se encendieron todas las alarmas del mundo porque Israel está bajo ataque. No nos vamos a meter en eso. Pero Abraham tenía 75 años cuando fue llamado, tenía 86 años cuando pasó esa locura, ¿no es cierto?, de meterse con su criada para tener un hijo. Y Dios se le reveló, ¿no es cierto?, a los 99 años cuando eso de la descendencia. Y al final Sara, ¿no es cierto?, la esposa de Abraham, muere de 127 años, lo dice el texto en Génesis. Y Abraham al final también muere de 175 años, lo dice también el texto, si no me equivoco es el capítulo 20 o el 21 de Génesis. Cuando Dios llamó a Abraham, Abraham tenía 75 años y este tipo no tenía ni idea de que iba a vivir 100 años más. Hasta allá llegó la bendición de obedecer a Dios. Dios le da una larga vida, una larga vejez. Pero miren lo que dice el versículo 19. Y no se debilitó en la fe al considerar que su cuerpo ya estaba viejito, dice Pablo, el autor de Romanos. Y que también no se debilitó su fe al creer de que su esposa, ya siendo viejita, también no había tenido hijos. Yo me puedo imaginar a Abraham diciendo, Dios, tú te estás burlando de mí, tú te estás burlando de mí. Dios, mira Dios, para mí es sensible el hecho de que yo no tenga hijos, ¿ya? Y también para mi esposa es demasiado sensible el hecho de que nunca haya tenido hijos. Es difícil para nosotros la situación y tú vienes a burlarte de nosotros diciéndonos que nos vas a dar un hijo a esta edad. Señor, ubícate, o sea, por favor, no te burles de nosotros. Y Dios dice, no me burlo de ti. No me estoy burlando de ti. Te estoy diciendo que yo te voy a dar un hijo, de que yo, en mi poder y en mi grandeza y en mi señorío, yo voy a darte un hijo. Y Abraham queda como, wow, interesante cómo va a terminar esta historia. Usted te la puede ahí leer, ¿no es cierto?, en los capítulos de Génesis. ¿Saben? Abraham era una persona común y corriente, ¿no? A veces nosotros vemos a los personajes en la Biblia, vemos a Abraham, Moisés, David y los vemos como grandes de la fe. Y sí, son grandes de la fe porque obviamente, ¿no es cierto?, tienen un lugar en la Biblia, en la palabra de Dios. Yo desearía que después de morir mi nombre estuviese, ¿no es cierto?, en la Biblia ya no va a entrar porque ya se cerró la Biblia. Pero fueron hombres comunes y corrientes. Fueron hombres comunes y corrientes, con luchas, con debilidades, con tentaciones, con dificultades, como las de nosotros, con enfermedades, con caprichos, con berrinches, con caracteres complicados, como nosotros, humanos. Abraham era una persona común y corriente, como nosotros. ¿Estaba viejo? Sí, estaba viejo. Estaba como casi muerto de viejo, dice el texto. Entonces, dos grandes factores. Es absurdo. No hay forma de que una persona de esa edad tenga hijos. Pero Dios dice, yo te daré un hijo. Yo te daré, ¿no es cierto?, esta promesa. Versículo 20. Leamos juntos el versículo 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe dando gloria a Dios.
Miren, el versículo 18 dice que creyó en esperanza contra esperanza, esperanza contra esperanza. Versículo 19 dice, y no se debilitó su fe, y el versículo 20 dice que tampoco dudó. Y después el versículo 21 va a decir que plenamente se convenció. O sea, lo que aquí está diciendo el autor, que es Pablo, que la fe de Abraham fue una fe genuina, fue una fe sincera, fue una fe entregada a Dios. Y el versículo 20 nos dice esto, tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que al contrario se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Señor, ¿tú me vas a dar un hijo? ¿Tú me vas a dar un hijo? No dudo de tu carácter, no dudo de tus atributos, no dudo de tu naturaleza, no dudo de tu persona. Pues aquí estoy, gloria a Dios. Dios me va a dar un hijo. El objetivo de todo el capítulo 4 de Romanos es que el apóstol Pablo nos está diciendo que el justo por la fe vivirá. Y ya les di la respuesta a la primera pregunta. Vamos a la primera pregunta. ¿Qué objetivos se propone cumplir el apóstol Pablo en el capítulo 4? Si usted ha estado aquí en los últimos 3 mensajes, los últimos 3 domingos atrás, usted puede darse cuenta cuál es el objetivo que se propone el apóstol Pablo en todo el capítulo 4, que no es por ley, que no es por medio de las obras, que no es por medio del que entre yo más haga, yo más me gano el amor de Dios. Porque muchos creyentes viven con ese problema, con esa mentira. Entre yo más oro, entre yo más diezmo, entre yo más ofrendo, entre más me congrego, yo soy mejor hijo de Dios. Mis obras me hacen un mejor. Mentira, no funciona así. Es por fe, es tu fe. Tú puedes tener muchas obras. Sí, es cierto, la fe se pone por práctica y la fe activa nuestras obras. Sí, bien, pero el punto es de que yo a lo mejor quizás no tenga ninguna obra, pero tengo esto que me dice, Señor, yo tengo fe, yo sé que tú me has sanado, que me has restaurado, yo sé que soy salvo, yo sé que estoy siendo conformado a tu imagen, yo sé que tengo que pelear la batalla de la santidad, yo sé que por fe peleo la batalla, y cuando tú tienes esa fe, entonces vienen las buenas obras. Entonces la fe activa, ¿no es cierto?, o se reproduce en buenas obras. Pero a veces las obras sin fe, las obras sin entendimiento, es complicado. El punto es, primera pregunta, ¿qué objetivo se propone cumplir Pablo en el capítulo 4? Usted allí puede responder. Versículo 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Abraham se convenció, Dios puede hacerlo. Dios es poderoso para hacerlo. Dios puede hacerlo. Dios es capaz. Dios es capaz. Dios es capaz. Tampoco dudó porque obviamente estaba convencido, ¿no es cierto?, de quién es Dios. ¿Dudamos nosotros de Dios? ¿Dudamos nosotros de Dios? ¿Dudamos de su carácter? ¿Dudamos de su naturaleza? Dudamos de que Dios es capaz de hacer un milagro, de que Dios es capaz de hacer la obra, de que Dios es capaz de proveer, de que Dios es capaz de sacarnos, ¿no es cierto?, de cierta dificultad, del poder de la adicción, del poder del pecado, del poder, ¿no es cierto?, de una crisis. Nos vamos a dormir a la cama, nos desanimamos, nos deprimimos. El apóstol Pablo está describiendo una fe proactiva en Abraham, proactiva, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Versículo 22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Así fue como Abraham fue salvo. Así fue como Abraham se justificó delante de Dios. Dios lo justificó, más bien dicho. Así fue como Abraham, ¿no es cierto?, por medio de esa fe le agradó a Dios. Así fue. Porque vemos a un hombre débil, ¿no es cierto?, que extranjero de la tierra de allá de Babilonia, Ur de los caldeos. Y Dios lo llama, le da todo lo que le da, las promesas y todo lo que hemos hablado. Y de repente Abraham se fortalece y dice, sí, no importa, no sé cómo, no tengo idea. Sara, deja de preguntarme, Oye, mujer, esposa mía, amada mía, calma, no tengo idea.
Pero creamos. Decido creer. No tengo idea cómo, no sé cómo. Pero como dice, ¿no es cierto? Respiro y liberación vendrá de alguna parte, dice el libro de Esther. Respiro y liberación vendrá de alguna parte. La esposa de Job le dijo, maldice a Dios y muérete, ese es tu Dios. Nos quitó todo, ese es tu Dios, nos quitó los hijos, todo. Y mira cómo estamos. Y Job, ¿yo qué quieres que haga si Dios es soberano? Y si Dios nos quita, y si Dios nos da, Dios es soberano. No, Dios es un Dios injusto. Hoy en día es tan cuestionada la persona de Dios, la autoridad de Dios. Pero el versículo 22 nos dice que por esa fe hermosa, Dios encontró que la fe de Abraham fue hermosa y dijo, wow. Jesús iba caminando, ¿no es cierto?, por allí y dice, wow, ni en Jerusalén he visto tanta fe. Y esta es la fe por la cual Dios justifica a Abraham. Esta es la fe por la cual Dios le dice a Abraham, tú eres salvo. Por esta fe, ¿no es cierto?, yo me glorificaré en ti. Ustedes saben por qué Caín y Abel tuvieron ese problema. Porque la ofrenda que presentó, ¿no es cierto?, Abel fue buena, fue con fe. Fue para agradar a Dios. Le puso fe en esa ofrenda. Y Caín, no hubo fe en esa ofrenda. La parábola de los talentos. A uno recibió 10, otro recibió 5 y otro recibió 2 talentos. El que recibió 10 multiplicó, tuvo fe. El que recibió 5 multiplicó, trabajó, produjo, multiplicó, tuvo fe. Y el que tuvo 2 no tuvo fe. No, Señor, si yo sé que tú ciegas donde no cosechas, tú cosechas, donde no siembras, tú eres malo, siervo malo. Y no estoy condenando aquí a nadie con decirle siervo malo, ya no estoy condenando ni levantando el dedo, juicio, no, pero malo, eso no se hace, no hay fe, no veo, fuera. No, fuera, así no. Uy, qué duro el pastor para hablar, pero si el texto lo está diciendo. Y denle estos 2 talentos al que tiene más. ¿Por qué el que tiene más? Porque trabajó más. Se esforzó más y Dios honra el trabajo. Dios honra el fruto o la obra del fruto de nuestras manos. Cuando yo construía mi casa, llegaba ya en la mañana, con frío en la mañana, trabajando solo, literalmente solo, y decía, Señor, multiplica la obra de mis manos. Y de repente, yo no sé, a las 6 de la tarde yo tenía 3, 4, 5, 6 cerchas hechas, solo. Miraba y de repente era como, gracias Señor, vamos arriba. Y en oración, en intercesión, en quebranto, en lloro, también en el lugar secreto, en la quietud, también he clamado a Dios diciendo, Señor, multiplica la obra de nuestras manos en cuanto a la iglesia. Se nos dio un talento, se nos dio una responsabilidad, vamos a multiplicarla, vamos arriba. Bendice, Señor, tu obra, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia. La iglesia es un órgano que tiene vida. Tiene vida la iglesia, es un órgano que tiene vida. Todo esto, las personas, ustedes que están acá, componemos un órgano que se llama iglesia, y la iglesia tiene vida, ha sido revestida con el poder de Dios, ha sido revestida con la gracia de Dios para llevar a cabo, ¿no es cierto?, la obra y la voluntad de Dios aquí en la tierra. Esta es una institución viva, no es una institución como la municipalidad, como los 3 poderes del Estado, ejecutivo, financiero, judicial, que son simplemente es aristocracia o burocracia. La institución de la iglesia de Dios, ¿no es cierto?, es vida, es poder. El reino de Dios no es comida ni bebida, Luis. Es poder, es gracia, es victoria. Esto es la iglesia. Y nosotros la componemos, somos parte de ella. Entonces, ¿por qué Dios no va a bendecir a su iglesia? Si ese es el ADN de la iglesia. Hebreos 11:6.
Bueno, ahí usted lo puede leer, no vamos a ir al texto por el tiempo, pero anote ahí Hebreos 11:6 y usted lo puede leer más adelante. Vamos al versículo 23 y 24, estos dos versículos están juntos, componen una misma idea, y dice, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, dice Pablo, a los que creemos en el que se levantó de los muertos, a Jesús, Señor nuestro. Pablo dice, no solo a Abraham se le dio el benefactor de, ¿no es cierto?, de los beneficios de su obediencia para ser justificado. No fue solo para él, sino que también es ahora para nosotros, dice Pablo, que si nosotros creemos como él creyó, entonces nosotros también veremos la gloria de Dios. Entonces también nosotros seremos bendecidos. Entonces también nosotros veremos la luz del túnel. Pero este es un acto de fe. This is a matter of faith. Este es un acto de fe. Es fe. Lo hemos venido diciendo que no se puede. No podemos dejar la fe a un lado. No podemos. Versículo 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. El 24 termina diciendo que esta fe nosotros la tenemos que poner en la persona de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Dios, nuestro Rey, el cual, dice Pablo, fue entregado por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, y también fue resucitado. El mismo poder y autoridad que Dios, ¿no es cierto?, resucitó a Cristo, pues también es el mismo poder que Dios usa para nosotros, para nuestras vidas, para santificarnos. Cristo fue resucitado para nuestra justificación, es decir, para nuestra declaración de inocencia delante del pecado. La propiciación y la expiación es lo que nos ayuda a entender la cruz. La propiciación y la expiación. La expiación, ¿no es cierto?, es el hecho de que un segundo muere por mí. Entonces, mi pecado es expiado. Yo soy expiado, ¿no es cierto?, por alguien más. Y la propiciación es el hecho de que ese sacrificio que se entrega es grato a Dios y su voluntad se mueve. Eso es la propiciación y la expiación. Entonces, esta persona de Jesús que está hablando aquí fue la que fue expiada, es decir, un segundo murió por mí, y esa ofrenda fue agradable a Dios. Estaba analizando, no me quise poner muy complicado en esto. En realidad yo dije, Señor, dame 3 razones simples. Cerré mis ojos, Espíritu Santo, muéstrame, mientras preparaba este mensaje el día jueves, Señor, muéstrame 3 razones simples. Quiero ver 3 razones bíblicas y simples por las cuales la fe de Abraham te gustó, te agradó, te complació. Y el Espíritu Santo trajo esta verdad a mi vida, una fe ciega. Ay, ¿cómo? Una fe ciega, Salvador, una fe ciega. Una fe que no ve límites. Una fe ciega es una fe que no sabe dudar. Es una fe entregada en las manos de Dios. Es cerrar los ojos y decir, Señor, aquí estoy. No sé cómo va a terminar esta historia. No sé cómo va a terminar esta situación. No tengo idea, pero hoy mi fe delante de ti, es decir, es ciega. Es raro porque es como que no, pero si la fe tú tienes que ver. No es por vista, ¿de acuerdo? Ese es el título del mensaje. No es por lo que yo veo. Porque si yo vivo por lo que veo, por el amor a Dios. No. Así no, muchachos. Así no. Llega un punto en tu cristiandad, en la marcha del militant cristiano y de la batalla cristiana que es vivir la carrera de la fe, llega un momento en el que tú tienes que cerrar los ojos y confiar, porque por lo que ves es complicado. Es muy complicado. Y Dios ponía en mi corazón una fe ciega. Yo vi en Abraham una fe ciega. El tipo se cegó y dijo, vamos arriba, Señor, no importa, pero Abraham, Dios habló, vamos para allá. Segundo punto, una fe intuitiva. Ok, yo quiero aclarar aquí, que la intuición es una cosa,
La fe es otra cosa. Yo no quiero aquí a confundir a nadie ni mezclar las cosas. Pero ojo con esto. La fe despierta la intuición. Fe es primero, obviamente. Pero la fe despierta esa intuición que me dice de que si yo creo va a suceder. Esa intuición. Todos entendemos lo que significa la intuición, ¿no es cierto? Intuitivo, es como saber cuándo, saber el momento preciso y saber intuición. Entonces la fe despierta nuestra intuición y nos dice que en cualquier momento la provisión va a llegar, en cualquier momento la obra, ¿no es cierto?, se va a dar, en cualquier momento Dios va a hacer, va a obrar, va a proveer, va a multiplicar, Dios va a sanar. Eso es intuición y la fe despierta esa intuición. Dios hablaba, ponía en mi mente esto de que una fe intuitiva. Pero hay una pequeña, ¿no es cierto?, línea delgadita entre simplemente salir a lo loco como una cabra loca y decir, ya no, si Dios va... No, calma. Amarre sus caballos, tranquilo. Primero ore, busque al Señor, pídale fe al Señor y en base a esa fe usted se mueve. Y después viene esa intuición de que, ¿sabe qué? No sé si pues una semana, 2 semanas, 2 meses, 3 meses, 1 año, 3 años, va a llegar. Cuando el Señor a nosotros nos dio la visión de plantar esta iglesia en el año 2013, no tenemos el pendón de la historia, hasta allí se nos echó a perder, ya lo vamos a arreglar. En algún momento lo vamos a arreglar, Luis. Pasaron 9 años para que se realizara y llegó un momento en el que yo dudaba ya de esto. Señor, esto no va a dar, esto no va a funcionar. Viendo cómo está la situación. Y de repente viene la pandemia y es como empiezan en la pandemia. ¿Cómo empezar una iglesia en la pandemia, Señor? Y desde mayo del 2020, a propósito, el 10 de mayo es el aniversario de la iglesia. Próximo mes tenemos aniversario de la iglesia, aniversario número 4. Sí, vamos arriba, vamos. No sabemos qué vamos a hacer, pero algo vamos a hacer. Algo vamos a hacer. Una fe intuitiva, pero en algún momento sabíamos, que nos mirábamos las caras, va a suceder, va a llegar, esta pandemia va a pasar. Y tercer elemento, una fe ciega, una fe intuitiva, y tercer elemento, una fe viva. Yo ponía en mi corazón, Señor, esos 3 elementos, una fe viva. Viva porque está puesta en la persona de Dios, y la persona de Dios vive. Viva porque está puesta en la persona de Cristo y Cristo vive. Viva porque está puesta, ¿no es cierto?, en el obrar del Espíritu Santo y el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Si yo pongo mi fe en mi auto, de alguna manera es una fe muerta porque yo pongo mi confianza y mi esperanza en algo material que no tiene vida. Y así puede ser circunstancia, persona. La única fe que es fe viva es la fe que se pone en Dios. Segunda pregunta de aplicación, que es básicamente nuestra conclusión. Después de nuestra conclusión viene nuestro cierre. ¿Cuáles son las 3 características de la fe de Abraham destacadas según este mensaje? Las acabo de mencionar, las acabo de describir. Usted allí, ¿no es cierto?, escríbalas. Bueno, entrando a nuestro cierre, quiero explicar por qué Pablo habla de la fe de Abraham en Romanos 4. Bueno, sencillo, de hecho ya lo acabo de mencionar. Los judíos no sabían vivir por fe. El judío no sabía vivir por fe. El judío solo sabía vivir por el hacer, el cumplir, el horario, el calendario, la ley, y dale, y obras. El judío decía, yo soy una mejor persona, yo soy perfecto, ¿por qué? Porque yo hago esto y esto. Por eso yo soy el bueno acá. Mal. Si tú vives así, tu vida cristiana, vamos a estar orando por ti, ¿ya? Vamos a estar orando por ti. No porque yo hago esto y esto. No, amigo, no. ¿Qué es lo que agrada a Dios? Un corazón genuino, humilde, quebrantado delante de Dios. El corazón del publicano en el templo se golpea el pecho y dice, Señor, perdona mis pecados, ten misericordia de mí. Y el otro, no, yo hago esto. Entonces el judío no sabía vivir por fe. El judío es como que, ¿fe? ¿Qué es eso, muchacho? ¿Que yo voy a cerrar mis ojos y voy a creer? No.
Nada que ver. Aquí se vive por las obras, ¿de acuerdo? Aquí se vive por la ley, aquí se vive por los resultados. Si yo veo, creo, si no, no. Por eso Pablo habla de Abraham. Por eso Pablo le dice, judíos, Abraham estaba viejito. Abraham estaba así, y creyó y Dios le proveyó. Es una forma de decir, vivan por la fe. Vivan por la fe. Por eso Pablo le mete aquí, ¿no es cierto?, carga la bazuca, el cañón, ¿no es cierto?, en el capítulo 4, diciendo, la justicia es por la fe, la justificación es por la fe, no hay ningún justo, la promesa fue por fe, todo es por fe. De hecho, tú no sabrás vivir en la gracia si tú no sabes vivir en la fe primero. Y por eso el título de nuestro mensaje es que es por fe y no por vista. El justo, es decir, el cristiano, el creyente, vive por fe. Quiero mencionar, usted no tiene que ir al texto, 4 versículos que nos repiten la misma cosa. El primero es Habacuc 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, dice el profeta Habacuc, mas el justo por la fe vivirá. Imagínate, en el Antiguo Testamento Dios ya hablaba de vivir por fe. Ya era así. Esto viene desde antes. Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Gálatas 3:11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá. Hebreos 10:38, mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Entonces, está claro que usted y yo tenemos que vivir por fe. No mire los resultados, no ponga la mirada en los resultados, en la plata, en que no me va a alcanzar, en que en el trabajo. Amigo, hermano, saque la mirada de eso y crea. Crea en la providencia de Dios, crea y descanse en Dios. Segunda de Corintios 5:7, y de aquí yo me inspiré para ponerle el título a este mensaje. A mí me gusta ponerle títulos a los mensajes. Yo sé que a muchas personas no les gusta, pues lo respeto, no tengo ningún problema, pero especialmente con la predicación y enseñanza expositiva que usamos en esta iglesia, el mensaje debe de tener título. Segunda de Corintios 5:7, porque por fe andamos, dice el apóstol Pablo, y no por vista. Yo estoy seguro. Escúcheme bien, yo estoy segurísimo, bueno, no voy a hacer que me vayan a cobrar la palabra después, pero si usted le ponen una venda en sus ojos saliendo de esta iglesia, yo sé que usted sabe llegar a su casa. Yo sé que llega, yo sé que llega, porque conoce el camino, sabe dónde girar, sabe que tiene que girar a la izquierda, yo sé que llega, no sé cómo, pero llega. Y eso es caminar por fe en el camino de la vida. Cerrar los ojos. Hay una inseguridad tremenda a dar pasos con ojos cerrados y no estamos acostumbrados. A veces se siente como informal, como no natural, perdón. Pero vivir por fe y no por vista es cerrar tus ojos y llegar de aquí de la iglesia hasta tu casa. Y mira, y si tú pretendes ser ciego, hasta la gente te va a ayudar. Llevar a la casa, te van a dar la mano y te van a llevar. Es como el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Cuando ve que nosotros estamos caminando por fe y no por vista, Él mismo nos ayuda y nos lleva a donde tenemos que ir. Los autos, los vehículos van a ser más prudentes contigo. La gente quizás te va a preguntar si necesitas algo. Bueno, esa es la fe que justifica, amigos. Esta es la fe que justifica, esta es la fe que agrada a Dios, esta es la fe que salva, esta es la fe que restaura, esta es la fe que libera, esta es la fe que transforma, esta es la fe que sana el alma, esta es la fe que sana las emociones, esta es la fe que produce la sanidad interior. Si hay estudiantes de la Escuela de Consejería acá o la EVE, estudios bíblicos, es fe de la iglesia, para toda la iglesia. Esta es la fe que restaura, que libera, la fe que tuvo Abraham. Tercera pregunta, ¿por qué es importante que el justo viva por fe? Ahí usted puede poner, ¿no es cierto?, su propia respuesta. Y según el capítulo, la pregunta 4 también
Ya estas son más preguntas para que usted las pueda meditar quizás más adelante o en la semana. Según su revelación personal, describa qué significa vivir por fe y no por vista. Yo ya le di mi descripción, ya le di lo que yo, ¿no es cierto?, pienso, el ejemplo de ir a casa. Ya, pregunta 3, ¿por qué es importante que el justo, es decir, el cristiano, el creyente, viva por fe? Justo porque hemos sido justificados por la fe, entonces somos justos delante de Dios. Y según su revelación personal, describa qué significa vivir por fe y no por vista. Señor, te damos gracias porque tu palabra ha hablado. Tú has hablado. Y Romanos es la carta magna de Pablo. Es el maxus opus de Pablo. Es el clímax vitae de Pablo. Y gracias, Señor, porque lo que está escrito aquí es tan vivo, es tan poderoso, es tan real, es tan verídico y tiene el poder y la autoridad y el dominio y la potestad para que nosotros volvamos a nacer, para que nosotros nazcamos de nuevo, para que nosotros seamos, Señor, transformados por el poder de tu evangelio, el evangelio de Cristo, que es lo más fuerte que hay en esta tierra, el evangelio de Cristo, que transforme nuestras vidas, que nos llene de su presencia. Señor, fortalece la fe de esta iglesia, porque en esta iglesia promovemos la madurez del creyente, promovemos el crecimiento espiritual del individuo. Ese es nuestro trabajo como esta iglesia, a través del discipulado, a través de la enseñanza bíblica, a través, Señor, de tu palabra. Pero, Señor, levanta al caído esta mañana. Levanta, Señor, al cansado. Levanta, Señor, al afligido. Levanta al confundido. Señor, ciérrale los ojos físicos a la iglesia y activa, Señor, la fe. Los ojos de la fe. Los ojos, la lámpara, Señor, de la fe. Una fe intuitiva, una fe ciega, una fe viva, Señor. Señor, queremos ser esa iglesia que camina por fe y no por vista. Te damos alabanza, te damos gloria, honra y honor. Y estamos, Señor, sometidos a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor me los bendiga. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.